Lo que ¿Por qué tenés. sí, ¿por qué tenés una fiesta de Bad Boy? Porque es el cumple de una amiga. Ahí va. Entiendo si estoy grabando esto. Sí, estás grabando. Ah, bueno. Hola amigos de YouTube. Cargadores. Ahí va, listo. Hija de puta, ¿cómo no voy a...? ¿Cuántos minutos me perdí? ¿1? Ok. ¿Vas a irte no? Sí. Thank you. Me hice una invitación para mi cumpleaños igual. Está chistosa, te la veo. ¿Dónde está la puta madre? Pancho Party, ay, es re tierno. Yo a ver si tengo la invitación de la fiesta de disfraces. Qué divertido tener una fiesta de altura. Sí, salvo de que el cumpleañero sea... Tipo, sea alguien que no importa. Salvo que los invitados sean Artigas. Ok, ok. Como vamos, Mean Girls. Tenemos mis 17 años. Es un baby shower, amiga. Da, 21, vará. Todavía no. Ni siquiera. Todavía no. Qué tierno, igual, me encanta, me encanta. Aparte, está re lindo el clima hoy. Está re para el clima. Está para estar en malla con una cosa hawaiana, porque si no me iba a congelar Justamente. los bolines. Títulos. Hoy voy a meditar mucho tiempo. Hoy es un día de meditación. Sí. No, mentira, hoy es un día de alcohol. Ayer fue día de meditación. Hoy será un día de tomar alcohol. Hoy es... Es muy día de tomar alcohol. Aparte mañana trabajo. Así que eso me miércoles. O sea, alcohol voy a tomar de por sí. Capaz que yo ya en pedo donde sea Dios. Necesito que marquen esa salida. Yo solo quiero tomar Fernet. Yo tomo licor, yo tomo cerveza. Y me gustan las chicas. La cumbia me divierte y me excita. Yo me quiero ir. Ya se me pasó el buen humor. Depression. ¿Qué Instagram aesthetic que tenés? ¡Ay! ¡Gracias! I love it. Me hice con sudor y lágrimas. ¿Qué? Te alejas de mí. Te dejas. Ahora hago primer tiempo esta y después va a tener que hablar unos 10 minutos. No. Puede ser. Sí. Vamos, Santi, tenés que llegar vos ahí, vamos, loco. Licor, chicas. Bien, Maxi, carajo, ¿Tienes ojos de ese Gaby, no? Sí. Anda.
Sí, pará. Sean para CD5. No, vamos. Gaby se va a F5, no sé por qué está. No sé qué tendrá que traer. Creo que sí fue un mal juego. Bueno, se rieron. Sí, lo perdieron. Anda, el tipo estaba todo esto. Bueno. Está enfado. Dale, Marce lo tiene. ¿Decís que se pueden morir en este trabajo? Yo creo que sí. ¿Qué? ¿Decís que se pueden morir en este trabajo? Sí. Mira, con los bochazos me han pegado a mí. El otro día, ¿la conoces a Juana, la otra, la fotógrafa? Bueno, estaba en SD5, me dice tipo, sí, a vos, que todo el mundo sabe que te pegan pelotazos. Gracias, Juani. Qué genia, boludo, la amo, pero tipo, no puede ser que todo el mundo sabe que me pega pelotazos, que es real, porque es un hecho, me Tu pega. marca. Claro, es mi marca, pero ¿entendés que, tipo, saben todos que me pegan pelotazos? Ya está, no me lo voy a sacar nunca. Gracias. ¡Muy bien, muchachos! ¡Carajo! Llega atrás, Félix. No te cuento, es una gran historia.
qué hora? No sé. ¿Qué hora te levantás? No sé qué hora. Una, claro. Te falta uno, en realidad. Porque no está de Doria sin jugador. Claro, y por eso está firmando Teo. Que te van a ¡Bien, muchachos! ¡Bien, flaco! Bueno, bueno. Arriba, pues. Esta pija. No le voy a salir. Sí, obvio. ¿En serio? Pero todo. Sí, se lo di a la novia cuando se lo haga, boludo. ¡Cambio, fue! ¡Fue, cambio! ¡Santi! ¡Santi! ¡Pipi! ¡Pasá el otro! ¡Maxi! ¡Pipi! ¡Vete a los servicios, hasta la casa! ¿Tanta agua tiene? Sí, no, ¿tenemos bidón? ¿Qué? ¿Tenemos bidón? Ah, tranqui. No, que te cubre y vas. Dale. Tranqui. Nico, ¡buena seta! ¡Dale, viejo, ve la pilla! Bien, Yankee, esa presión, viejo. Zeta, bien buscado. Sí. Vamos, Toro. Excelente, Toro. Bien, loco. Bien, Toro. Muy bien, Toro. Qué bestialidad, flaco, vamos.
Ah, la que fue rasante. Sí, boludo. Ahí. Sí. No, eso no bien. Bien, Caro. Maxi, acá me están desprestigiando al suplente Sosa. No, sos un irrespetuoso. A Matías Fernández me lo están desprestigiando. Porque se ve que no tenía cable. Goleador de la U de Chile. No, pero no, boludo. Ah, bueno. Bueno, boludo. ¡Gana Santos! Z y Temuco. Boca. ¡Bien buscado, Toro! Metí una licencia de Martínez. Sí, boludo. Como no entró ese gol, es un golazo. Es un golazo. O de Viroli. Y la familia, Vamos, Jackie. ¡Buena, Toro! ¿Tienes el tiempo ahí más? Era muy buena los dos. No, lo empecé un poco tarde. No, está bien. ¡Bien, Toro! ¡Buena, Toro! Este arco es mucho más chido que el de ese vecino. Sí, verdad. Sí, te vamos a darle la espalda, Y comparado con el de Banco Nación, No, boludo, pelear con una nación es más grande que mi casa. No, decía el lote que ponía en casa de cada vez que Santo le pega la pelota, son un enemigo. Cada vez que Santo le pega la pelota, se abre una casa en un barrio privado. Santo le pega la pelota y una arma revuelta. No, pero no. No tiene que ser algo bien de chico. Por ejemplo, que una mano te gusta. Hola, la tía está abajo. Sí, tipo de No, pasa que estaba tocando timbre, pero me llamó a mí. Tiene más sentido que todo lo que se pega. Es una cantera, porque la hormona ¿Viste la luna? No se esquiva, no la recibe. Hay una estrellita al lado. Ay, Remi. Sí. Mi tatuaje. Ah. no tenía un sobrino. ¡Mano! Algún dos. Creo que Un tiro de
tiro de Santos duele más que un balazo de goma. Lo único que duele más que un balazo de goma es que se le ve la mala. Pero sí, Araxi es peligroso. El otro día fui a Avellaneda, compré re barato mal. ¿Qué te compras? Regalo. Me compré un buzo, una gamberita, esta remera y una remera más. 2 remeras más. Muy bien. ¿Cuánto en total? Bueno, 50 lucas. Ah, re bien. El buzo me salió 11 lucas. Pero buzo, campera y jean, que son las cosas como más... Y ninguno me salió más de 20.000 pesos. Ah, increíble. Porque lo pagué con Mercado Pago. Pero... ¿Dónde te lo compraste el jean? Pero no sé en qué lugar. No, era una galería. Te recomiendo un muy buen lugar de jeans. Por favor. Belu Denim. B larga, Lu Denim. Tiene tipo esas polleritas mini de jean. God. Belu Denim. No Belu de Belén, tipo B guión Lu. Tipo Bilu. Bilu. Tipo Bilu. Tiene tipo los shorts pero abajo más lindos y los jeans re baratos. Sí. Mal, pero es lo más. Y tiene tipo así, tiene un montón. De todos colores, viste, como medio gastados, oxidados. Nada, los jeans también, tipo. Sí. Bueno, y tiene esas mix de jeans, boluda, cuadraditas, esas que ves en Pinterest. Negra, blanca, sin estar todas rotas, ¿viste? No, te lo recomiendo 100%. Bien. O sea, mi short tiro bajo me había salido en noviembre 16. Unos días antes de Año Nuevo, si no me equivoco. Ah, puede ser, sí. Entonces diciembre, bueno. Y justo había que Santino me dijiste que había sido, y yo después iba a ir de nuevo. Bueno, si vas a ir y te estás buscando algo. Cuando no estás filmando pones pausa. ¿Qué? ¿No estás filmando tipo la pones en pausa? ¿O grabas No, el no. piso? Grabo tipo. Oye, Santi. Sí, Quedarme acá a probarla. A veces que ponerle, una vez me acuerdo que había tipo cuando fue el entretiempo se metieron a jugar tipo 3 chicas que eran novias se pusieron en el arco, ¿viste? A patear y a hacer goles y todo y yo las grabé a ellas. La otra vuelta, tipo, el sábado pasado en ese vecino había tipo un perro que Víctor le tiraba tipo, la pelota y el perro no saltaba y entonces yo grabé eso. Pero sí, o sea, no lo corto, pero no hay nada para grabar casi. ¿qué vas a ver? Se me hace el solo. No.
Che, boludo, no quiere entrar, Muchacho, sos vos, querido. Sos vos el que. Sos vos el que resuelve este partido, Figurita difícil. ¿Qué pasa, boludo? Boludo, pero ¿cómo un partido? Sacan paro, boludo. No, ¡Ganó! ¡Tenés que estar acá! ¡Ahí atrás, juez! Ahí está marcado. Bien, flaco, muy bien. ¿Celeste también? Amigo, llévate una... Ah, dale, boludo. Así no volvés. Escuchá, pasame dos. Igual ya el próximo lo tenemos acá. ¿Sí? Ah, listo. Espectacular. Dale, amigo. ¿Vos sabés que nosotros teníamos un arquero? Práctico. Fue a Roma. Y a Chapa. Le dije, pedimos nosotros. ¡Cambiala! Muy bien, Maxi. Hicimos mierda. La hora. Boludo, si vos lo hizo 10 horas, tenés que hacerlo. No me da los huevos, son muy cagones. Porque si no... Zeta dentro del rebote. Ganó también. Juega con la vuelta. Y es así, vas así. Y se tira hacia adelante. Y quiere que se la cobre. Estaba relojeando a ver. Son muchos hoy, digo. Ahora se ¿Quién? Que ahora se fueron un par, digo. Sí, ahora era el momento de sacarlo. Discutime qué es. Sí, íbamos a tomar medio mate cada uno y... Sí. Hasta que te vuelva a tocar encima. Hiciste bien, como cebador, tomaste la decisión correcta. Pero decime intencional, no mirá, no tocó el bench, yo no tocó. Mirá directamente. Tenés que ser intencional, juez, te equivocaste, tenés razón. Y tenés una a favor. Me dice, no, la tocó 9 veces.
Sí, no, bueno, estuve reunido toda la semana pasada y ¿Qué dice algo? metí miércoles y claro, eso está Más adelante fue. Más adelante. Yo le pregunté hoy a Pablo. ¡Volvamos! ¿A vos si te dicen gracias deja de cebar? Ah. Es así en todos lados. Sí. Pasa que a mí me pasaba, tipo a mí me salía a decir gracias, tipo de agradecimiento, no de gracias, ya está. Hasta que bueno, aprendí Igual cuando- en el torneo, me dejaban de pasar mate. Cuando empecé a venir con el mate acá, por ahí como que dudaba, porque yo lo pienso así, pero no sé si... Claro, si no. Con algunos ya se blanqueó el tema, se hace muy Claro. Sí, yo la jodo a mis amigas, tipo, ellas me dicen gracias y digo, ¿no querés más? Me dicen, no, hija de puta. ¿Vos sabías, no? Que me tenía que decir gracias. ¿El mate? Claro. Claro, a menos que no quiera más. Yo lo aprendí acá. Porque me dejaron de pasar mate. Ahí te convidaba más. Claro, tomaba, bueno, gracias. En algún momento no habrás entendido por qué. Claro. Hasta que creo una vez, tipo, yo en mi grupo de amigos sigo yo. Y una vez creo que estaba cebando para más gente y tipo alguien como que me dijo gracias. ¿Entendés? Y ahí tipo, ah. Viste de nuevo y la que te dije gracias. No, sí, sí, no. Pero bueno. Se me pasó, en ese momento se me pasaba. Entre esa y la de no mover la bombilla, creo que son las dos ahí. No, igual moverla. Es como cagando la puteada. Sí. Creo que da una bronca, tipo, ¿qué tocás? No muevas. Sí, literal. No, a mí eso encima yo tengo un grupo re grande de amigas que unas toman extremadamente amargo y otras extremadamente dulce. Entonces yo tengo que empezar la ronda súper dulce, después va tipo bajando, después va lo que le da igual. Cosa que yo diría Sí, cosa de que ya no le llegue nada de dulce, porque encima viste que la gente que le gusta amargo, tipo siente un poco el dulce y te dice este está re dulce, viste. Ah, complicado. en todo caso el que le gusta dulce no sufre. Porque... Sí, pues le llega medio. Sí, tal cual. ¡Cambio, juez! ¡Cambio! ¡Senta! ¡Santi, pasá de 4! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, golero! ¡Quédate central! ¡Central! ¡Voy! 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 ¡Bien, arquero!
¡Vamos, dale, dale! No la digamos así. Bien, Pipi. Muy bien, Nico. Macho. ¿Cómo pasó esa, boludo? Por algo ahí los pusieron en el piso. Díganlo ustedes. Capache. Bueno, dale. En ese momento todavía... Nada, eres el huracán. Mira. Ahí me encanta. Me encanta. Papá. Ahí pasa. ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Maxi! ¿Vos estás bien? Papu. ¿Dónde lo pones? Ah, papá. ¡Maxi! ¿Dónde? ¡Sí! ¡Vamos! Santi, ojo esa subida, se quedó mal parado. Dale, que estamos acá,
¡Listo, Franco, arquero! ¡Se va, no, Acá, el amargo o el dulce. Sí. Vamos, dale. Voy a bajar un cambio con la roja, dale. Son dos. Dale. Dale, Maxi. ¡Maxi! No le había pasado nada. Seguro que la patada le valió, pero... Nada real, claro. No te quiero mojar, pero venís zafando bastante de los pelotazos. Le contaba a Partu que el otro día el sábado fui a ese de 5 y una fotógrafa me dijo, sí, que a vos te pegan pelotazos. Me dijeron la otra vez, tipo, ahora se sabe que a mí me pegan pelotazos. Es real igual, me la gané la reputación porque ya el fin de pasado 2 veces me pegaron acá. Dice que la pelota busca al jugador. Y me llama. Algo sabe. Creo que eso es lo peor que te puede... Peor para el equipo. Bueno. Ok, estoy mojando de la forma. La puta madre. Lo peor es que hace 5 minutos él me dijo, estás zafando de los pelotazos. No va a ser, no será. Bueno, ni se sigue zafando.
Que se te caiga uno de 90 kilos encima no cuenta como pelota. Es personal. No, eso ya es excesivo. Pasa que yo entiendo que tipo, la pelota viene para acá y vos tenés que salir, lo que sea, pero... Estoy grabando, loco, perdón, pero no me puedo mover. Hay mejores que Y ahí no sé, por mi hijo Gracia cuando agarró el mate, entonces está en un vacío legal, porque Claro. me dice cuando me lo devuelve, una cosa. Pero ahora que te lo dijo cuando se lo dice. ¿Es el último o no? Dale, Nahue. no quiero la vuelta. 5 minutos te das ¿Quieres cuenta. que no querés más? ¿No querés más mate? ¿Por qué no quiero más? Porque dijiste gracias. ¿Que si digo gracias no quiero más? Claro. ¿No sabías? El mate vacío. Igual no sé, dejabas en un vacío legal porque le dijiste gracias cuando te lo vi. La gente interpreta. ¿No sabías, Nahue? ¿Estás inventando? No, no lo estamos hable inventando. bien. Es verdad. Otra vez no. Es verdad. Por educación, ya sabemos, pero es verdad que no te van a pasar más mates si decís gracias. Sí. No, boludo, me está cagando de risa. No, es verdad, te lo juro. Yo aprendí porque me dejaron de pasar mates en ese de 5 porque decís gracias. Es verdad. No sabía eso. Bueno, voy a tener en cuenta. Para tener cuidado. Yo digo gracias de, che, qué rico que está, gracias por convidar. Gracias por pensar en mí. Para mí está medio como, pero bueno. No, es verdad. Para mí me mandó a decir gracias como 20 Para mí es veces. medio una boludez, pero sé que se hace, entonces no hay nada que hacer. Es que como raro, porque gracias es algo que decís demasiado fácil. Tipo...
¿Más adicionado? ¿Más adicional? ¿Adicional? ¡Corre, corre, corre!